Bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y pues les agradecemos el que estén con nosotros en este viernes. Saludos a todos nuestros amigos en todo el estado de Sonora y por supuesto en cualquier parte del territorio de esta tierra, ¿sí? De este planeta que ahí nos sintonizan a través de pues nuestras plataformas, entre ellas pues YouTube, por supuesto, entre todos digital. Hoy es viernes y los viernes nos acompaña nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, pues ahora sí que el que se la sabe de todas, ¿sí? El hombre que, de veras, mis respetos para Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, quien está aquí al pie del cañón y pues un tema pues ad hoc, mi querido Joaquín, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar otro viernes con ustedes. Sí, pues yo creo que no podía ser más actual y al mismo tiempo tan histórico, ¿verdad? Este Sí, tema, ¿no? sí, sí, La huelga de Cananea. y ahorita todo lo que está y la efervescencia que ha habido en torno a todo ello, ¿verdad? Joaquín, platícanos un Así es. poco. Adelante, gracias. Sí, bueno, mira, la huelga inicia un 1 de junio de 1906, como muchos sabemos. Había antecedentes muy interesantes en relación del pueblo y también de la mina. Lo que sucede también con la mina es que había crecido de una forma muy importante. Obviamente, como muchos saben, el capital, el dueño de la mina era un extranjero, William Cornell Green, un hombre así muy audaz para los negocios, un hombre que sin dinero se fue haciendo de todo gracias a sus relaciones en Nueva York, en Estados Unidos. Y la realidad es que hizo un emporio, pero un emporio también basado en la explotación. Ok. Hay que entender que en esa época también pues no había ley federal de trabajo, ni había limitantes como hay ahora para las cuestiones, ni derechos sociales que tenían los trabajadores. Aún así, Cananea se convierte en un polo de atracción. Les doy un dato nada más. Antes de la mina, Cananea tenía, no sé, 700 habitantes, 900. Con la mina llegó a tener más de 20,000. O sea, creció así de una forma gigantesca. También una confluencia muy importante de nacionalidades, religiones, en fin, sí es un verdadero emporio, un enclave importantísimo, ramales de ferrocarril, en fin, la mina fue un detonante para los negocios, no nomás del cobre, sino de otras actividades. Bueno, en esta mina se daban condiciones de explotación terribles, pero además de diferenciación de los trabajos. Los mejores trabajos, los mejor pagados, los que requerían menos esfuerzo, los tenían los norteamericanos. Y los mexicanos tenían los peores trabajos, los peores salarios, pero además eran los más explotados. Esto fue creándose condiciones adversas al interior de la mina. También hay que reconocer que había organizaciones norteamericanas de trabajadores que estaban preocupadas también por la explotación que se hacía de los trabajadores mexicanos y aunado también a las corrientes obreristas de la época y sindicalistas, particularmente el magonismo, ya tenía asiento en Cananea. Bueno, todo esto hace que los trabajadores se vayan organizando y un día, un 1 de junio de 1906, después de problemas muy serios, habían ellos estado inquietos. ¿Qué pedían? Básicamente jornada de 8 horas, un día de descanso y un mejor salario. Evidentemente también posibilidad de crecer al interior de la mina en los empleos. Bueno, esto hace que las autoridades de la época pues no los escuchan. Aquí se ve en esta época que el gobierno de Porfirio Díaz y también aquel famoso triunvirato sonorense conformado por Corral, Izábal y Torres, pues estuviera alejándose de los problemas sociales y empezar a tener serios problemas políticos en el interior hasta que les estalla este problema. El gobierno no pudo actuar de peor forma. Y particularmente el gobernador de Sonora, que en la época era Rafael Izábal, un hombre atrabiliario, que inmediatamente quiso sofocar la huelga, trajo rangers norteamericanos, los americanos que trabajaban en la mina se defendieron a balazos, en una forma netamente abusiva, mataron a
a obreros mexicanos, y el asunto escaló. También la falta de disposición del dueño de la mina, Green, van y lo visitan y le explican que la mina estaba en huelga. En vez de llegar a una conciliación, los regaña e incluso los amenaza, y a fin de cuentas lo que dicen todos los patrones arrogantes que todavía existen en estos tiempos, a mí ustedes no me van a amenazar, ¿verdad? Y entonces la situación fue muy crítica, muy complicada, se desata la huelga, llegan los norteamericanos, el conflicto es muy serio, pero la huelga obviamente dura 5 días, la sofocan después de una cantidad muy importante de muertos, de injusticias, pero este hecho marcó en muchos sentidos prácticamente el inicio de lo que sería después la Revolución Mexicana, pero también impactaría la ideología y lo que tenía que ver con el trabajo, los obreros, la política sindical, y ya Cananea se convierte en un referente no nada más laboral, sino histórico, porque aquí, por ejemplo, personajes como Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues, que incluso fueron a dar a San Juan de Ulúa después de haber sido apresados, y que son liberados ya después del triunfo de la Revolución Maderista en 1911, pues se convierte en la semilla de esa inconformidad social, pero también demostró el agotamiento del régimen y que no tenía nada que ofrecer, y lo más triste que le puede suceder a un gobierno, no tenía maneras de negociar y estaba completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Entonces, eso sucede el 1, se acaba el 5, y esto con el tiempo se convierte ya en un símbolo. En Cananea confluyen no nada más estos personajes, sino Lázaro Gutiérrez de Lara y otros personajes y revolucionarios que tendrán o pasarán por este lugar y tendrán contacto directo o indirecto con el problema laboral, pero también con la mina. Muchos revolucionarios del noroeste participaron o estuvieron cercanos del conflicto. Lo interesante de la mina es que la mina, con el paso de los años, fue vendida a una empresa que se llamaba Anaconda Copper Company durante muchos tiempos, y en los años 70, por si ustedes se acuerdan, la mina fue prácticamente comprada en su totalidad por el gobierno. Así es, después, en la época de Salinas, la mina la desincorporan. Sí, en los años 70 hasta finales de los 80 se convierte en una empresa paraestatal. No sé si le suena el nombrecito, parece que están de moda otra vez. Parece. Y regresa después, ya la compra esta compañía, y lo curioso es que los conflictos, pues aparentemente regresaron o están vivos. Nos enteramos por ustedes ahorita, pues, que está bloqueada la carretera, y que hay unas demandas y que hay líderes sindicales atravesados, y que el gobierno del estado, pues parece ser que también se le ha salido de control un problema que debería tener un sujeto, particularmente porque uno de las entidades en conflicto pues pertenece a su partido. No, pues sí, entonces, Napoleón es senador de Morena, pues son de la misma familia. Por eso, así es. Y el conflicto ahí está, pero históricamente no deja de ser un símbolo, no deja de ser algo muy importante. Hay dos movimientos sociales de este tipo que marcaron el inicio de la Revolución Mexicana. La huelga de Cananea, y la huelga de Río Blanco en Veracruz, que también fue una compañía de textiles que también tuvo un conflicto similar, y además también con condiciones muy parecidas, donde el agotamiento del régimen fue evidente, y estos conflictos presumen que son parte del inicio de la Revolución Mexicana. Oye, aquí nomás haciendo un paréntesis, Joaquín, lo que me llama la atención es que teniendo esos dos grandes movimientos que dejaron muchos mártires, ¿por qué no festejamos, o conmemoramos o recordamos a estos mártires con el Día del Trabajo? Tuvimos que tomar la imitación de los de Chicago, pues, cuando tenemos los Así propios. Nosotros, fíjate que nosotros tenemos básicamente, por ejemplo, estos dos enclaves revolucionarios como son Cananea y Río Blanco, los festejamos o los conmemoramos por partes diferentes, pero al final de cuentas perdimos la brújula, en el sentido que nosotros teníamos nuestra propia lucha laboral. Claro.
Y eso sí es cierto. Hay un detalle que valdría la pena también explicar. La huelga de Cananea se convierte después en un instrumento político, pero ya que había pasado, ya que el régimen se institucionaliza, regresa a la mina, los ideólogos de la época lo toman, también le echan crema a los tacos, ¿no? Hay que reconocer también que hacen de la huelga, pues, ¿qué te diré? También una especie de plataforma o trampolín. Y entonces ya después Cananea lo convierten en un símbolo de la revolución. Pero los primeros años no fue así. Básicamente esto viene ya a la época en que la misma revolución se hace gobierno y entonces necesita referentes culturales, referentes ideológicos y además ejemplos y símbolos de aquella revolución. Oye, Joaquín, a mí me tocó como reportero en tiempo de tiempo de Rodolfo Félix Valdés, ¿no? ¿Y te acuerdas? Jesús Ahumada, Chucho Ahumada, compró la que era la hacienda, la casa de la familia Green. Era un casador, me tocó conocerla. Y luego don Rodolfo hizo gestiones ante los nuevos dueños, los hermanos Ahumada, para recuperarla, para que quedara como museo. Ahorita no sé en qué quedó esa hacienda, que trajeron parte por parte desde Europa. Fíjate que no estoy enterado. Lo que sí sé, que hay un museo que cuando yo estaba de funcionario cultural y pertenecía al Instituto Sonorense de Cultura, se hizo una nueva museografía padrísima, que es el Museo de la Lucha Obrera, en Cananea, en lo que es la antigua cárcel de Cananea. Ahí sí se hizo toda una nueva museografía, se rehabilitó todo el museo y la verdad que quedó muy bien. No sé ahorita en qué condiciones esté, pero sí valía la pena, estaba en muy buen estado, muy buenas condiciones, y se hizo un esfuerzo precisamente para darle esas características. Ahora, Cananea es un lugar especial en el clima, en muchas cosas, incluso se está sembrando hasta uva, para producir vino. Entonces, creo que hay que trascender también en Cananea, porque hay cuestiones históricas que la han encadenado a la cuestión de la mina, pero tiene otras actividades o tiene otras vocaciones más allá del cobre. Y también metiéndonos ya en el terreno de personajes, mucho personaje de Cananea, mucha gente de la comunicación, Joaquín, también de allá de Cananea, sobre todo en la radiodifusión, que pues aquí cayeron y de aquí trascendieron también a nivel nacional, y de detalles como corridos relevantes también, la cárcel de Cananea, detalles como un lugar donde fue a lo mejor intrascendente si tú quieres, pero el primer campo de golf en nuestro país, o sea, porque bueno, nadie conocía el golf y allá vinieron, y como estaba lleno de gringos, se ponían a jugar su golf ahí, cosa que molestaba pues en aquel entonces, ¿no? Imagínate, saliendo de la mina todo así negro, nomás te veían los ojos, de repente volteabas hacia allá echando, ¿qué están haciendo aquellos, no? Bueno, fue parte de... Fíjate que sí, en el campo de la comunicación recuerdo, pues obviamente a Fausto Soto Silva, claro, a Ricardo Acedo Samaniego, en fin, a personajes. Pancho Moreno Gil. Enguerrando Tapia. Enguerrando Tapia. Lo que pasa es que fíjese que yo creo que la mitad de Hermosillo es de Cananea. Bueno, eso sí es cierto. Sí es la cierto. Verdad, es impresionante. Sí es cierto. Todos tenemos... Así como todo mexicano tiene un pariente en Los Ángeles, todo sonorense tiene un pariente en Cananea. Entonces, es un asunto muy curioso, pero sí es cierto. Por ejemplo, ha dado también gobernadores, creo. Definitivo. Revisando el dato, hay que revisar el dato. Creo que es la población que más gobernadores ha dado, es curioso. Así, pero no son como para lucirlos, ¿eh? No son para presumir lo que ha dado. Bueno, así de los recientes, Guillermo Padres, anteriormente Armando López Nogales. ¿Y quién más, Joaquín, de gobernadores? Mira, de momento no lo recuerdo, habría que revisar. Hay un trabajo de Nicolás Pineda y de Carlos Moncada, pero hubo varios, ha habido personajes que habían nacido ahí, porque hay que recordar que también tenían las condiciones sanitarias que no tenían otras poblaciones, precisamente por el crecimiento de la mina.
pero sí ha habido algunos personajes que han salido de ahí, y No, pues políticos, pues no se diga, ¿verdad? Era riquísimo, Cananea era riquísima, y hasta la fecha cuando llegan las utilidades, ¿no? No había. Así es, así es, así es. Que ese es Creo un que- tema, que ese es un tema también que hay que ponerle en el lado bueno, porque ha sido un lugar donde ha habido trabajo, mucho trabajo, mano de obra pues para todo un pueblo y mucho más. Y además, cuando se habla de reparto de utilidades, de repente ahí volteas a ver y dices qué barbaridad, qué impresión y qué bueno, ¿no? Que así suceda. Así es. Mucha lana recibe. Ahorita que mencionabas gobernadores, bueno, no es de ahí exactamente, pero es de ahí cerquita era don Rodolfo, era de Nacosari, que Ah, te Nacosari, cuentas, sí. pues, es la misma zona, ¿no? Pues sí. Entonces, sí, sí, sí. Hay personajes ahí que estaban muy ligados a lo que es Cananea. Y hoy precisamente pues vemos que un conflicto que pues ya los sonorenses nosotros estamos muy habituados al asunto del sindicato, a todo lo que tiene que ver con Cananea. Bueno, curiosamente estos días de conmemoración, pues el conflicto está vivo, está creciendo, hay problemas y además afectando a terceros, porque lo que veo han cerrado la carretera y pues imagínate dar una vuelta por el río Sonora o por otras partes. Puedo, Ha sido pero tremendo. los de la sección 75 se adjudican como si fueran dueños del sindicato y del contrato. La CTM llegó y los barrió. Totalmente. Los trabajadores de la mina escogieron mejor, escoger mejor al caso de la, ¿qué te digo? De la Sindicato de Mineros Nacional de la CTM. Sí, lo que pasa es que hay una especie de revanchismo ahí, hay una competencia y la realidad es que la CTM entró y domina el escenario y desplazó a los otros. Y por lo que veo, los otros no tienen la fuerza ni el impacto que tienen los que tienen ahorita el contrato colectivo y pues están luchando desde el punto de vista político y eso es otra cosa, ¿no? Un minutito para despedir, Joaquín. Nada más para recordar lo importante que fue Cananea, ese símbolo histórico que hay ahí. Ojalá hay una gran inversión y Cananea se puede diversificar. Tiene un gran potencial, tú lo dijiste ahorita, por ejemplo, en el golf, en las cuestiones turísticas. Sí. Es un lugar impresionante, hay un rancho ahí. Tú lo comentabas también recientemente, estoy hablando de la última década, se ha sembrado la vid y se está ya produciendo un vino interesante que poco a Así poco es. ha ido tomando terreno y tomando cuerpo, vamos. Así es, por ejemplo, está el cultivo de vid con esos vinos. Yo he probado algunos muy buenos, aceptables. En fin, creo que vale la pena ponerle a Cananea el foco y además recordar lo que fue la lucha obrera, pero tampoco no desvirtuarla como se hace ahora con un símbolo para agarrar a garrotazos al oponente. No se trata de eso. Yo creo que hay que recuperar precisamente lo bueno y lo que dejó desde el punto de vista histórico. No, y además, programa. en aquel tiempo el sacrificio que hicieron los trabajadores de la mina fue impresionante, pues tenían todo el aparato del gobierno y de los ricos en contra. Totalmente, totalmente. Y además todo el poder, y no más el poder local, hasta los Rangers americanos entraron. Muy bien. Joaquín, pues muchísimas gracias. Gracias como No, todos gracias los a ustedes. viernes, el que participes, el que nos ilustres y el que conozcamos mucho de nuestra historia de aquí de No, y el que Sonora, platiquemos hoy aquí Cananea. muy a gusto. Bueno, El muy que bien. platiquemos aquí muy a gusto. Gracias, Joaquín. Muchas Joaquín gracias. Robles Linares, nuestro historiador de cabecera. Bueno, pues le agradecemos que haya estado con nosotros en este día. Y bueno, pues interesante lo que ha sucedido a través de la historia, más de un siglo de historia en ese terreno allá en Cananea. Y hoy se siente movilidad, Hilario. Sí, sí. Y fíjate que sabes que nos faltó preguntarle el fin que tuvo Green, porque parece ok. que se desboca el caballo, dicen uno, y otro dice que lo mataron. Ah, pues hay que ver, se la preguntaremos para la otra semana o el lunes ahí que nos lo comente. Muy bien, estamos en Entre Todos Digital.